Buenos días, mi nombre es Jorge Isaac Figueroa y en este video estaremos analizando los orígenes y la evolución del conflicto armado interno en Colombia. ¿Cuáles son los principales procesos de paz desarrollados desde la década de 1980 hasta la actualidad? Los componentes del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, especialmente la función de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y finalmente compartiré una reflexión sobre cómo la Universidad del Atlántico puede consolidarse como un territorio de paz en el marco de la política de paz total. Primer punto: orígenes y evolución del conflicto armado interno en Colombia. ¿Cómo comenzó el conflicto armado? El conflicto armado interno colombiano tiene sus raíces históricas, sociales, políticas y económicas. Aunque existen antecedentes desde el siglo XIX, muchos investigadores sitúan su origen contemporáneo en el periodo conocido como la violencia, que ocurrió entre la época de 1948 y 1958, tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Este fue un periodo que dejó cientos de miles de víctimas y una profunda polarización política. Hablemos de los principales actores del conflicto. Con el paso de los años surgieron diversos grupos guerrilleros y entre ellos se encuentran las FARC, el ELN y el EPL. Estas organizaciones argumentaban que luchaban contra la desigualdad social, la concentración de la tierra y la exclusión política. Posteriormente, grupos paramilitares que afirmaban combatir a las guerrillas, pero que también cometieron graves violaciones de los derechos humanos. Paralelamente, el narcotráfico fortaleció económicamente tanto a organizaciones guerrilleras como paramilitares, aumentando la intensidad y duración del conflicto. Pasemos con los factores que prolongaron la guerra. El conflicto se mantuvo durante décadas debido a múltiples factores. Entre ellos encontramos la desigual distribución de la tierra, la pobreza y la exclusión social, la limitada presencia del Estado en muchas regiones, la financiación proveniente del narcotráfico y la debilidad institucional en algunas zonas del país. ¿Cuáles fueron estas consecuencias que trajo el conflicto? Las consecuencias han sido muy enormes para Colombia, ya que millones de personas fueron desplazadas de sus hogares y miles fueron víctimas de secuestro, desaparición forzada, homicidios, violencia sexual y reclutamiento de menores. Además, el conflicto afectó el desarrollo económico, la confianza en las instituciones y la convivencia entre los colombianos. Segundo punto: principales procesos de paz desde 1980 hasta la actualidad. Primeros diálogos de paz en los años 80. Durante el gobierno de Belisario Betancur comenzaron los primeros acercamientos formales con diferentes grupos guerrilleros. Aunque estos diálogos no lograron poner fin al conflicto, representaron el primer gran intento de negociar una salida política. Pasemos con lo que fue la desmovilización del M-19 y la Constitución de 1991. Uno de los procesos más exitosos ocurrió con el M-19, organización que abandonó las armas y participó posteriormente en la Asamblea Nacional Constituyente. Este proceso contribuyó a la creación de la Constitución Política de 1991, considerada uno de los mayores avances democráticos del país. Hablemos ahora sobre el proceso del Caguán. Entre 1998 y 2002, durante el gobierno de Andrés Pastrana, se llevaron a cabo negociaciones con las FARC en la zona del Caguán. Aunque finalmente el proceso fracasó, permitió comprender la complejidad de negociar mientras continuaban las acciones armadas. Ahora pasemos con la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se desarrolló el proceso de desmovilización de las AUC mediante la Ley de Justicia y Paz. Miles de integrantes dejaron las armas, pero el proceso recibió críticas porque muchas víctimas consideraron insuficientes los avances en verdad,
justicia y reparación. Hablemos ahora sobre el acuerdo de paz con las FARC que ocurrió en 2016. El proceso de paz más importante ocurrió entre 2012 y 2016, durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Las negociaciones realizadas en La Habana dieron origen al acuerdo final de paz. Este acuerdo incluyó 6 grandes puntos: la reforma rural integral, la participación política, el fin del conflicto, la solución al problema de las drogas ilícitas, el sistema integral para las víctimas, la implementación y verificación del acuerdo. ¿Cuáles fueron los logros y las limitaciones de los procesos de paz? Entre los principales logros se encuentran la dejación de armas por parte de las FARC, la reincorporación de miles de excombatientes y la creación de instituciones enfocadas en la verdad, la justicia y la reparación. Sin embargo, todavía existen importantes desafíos, como la presencia de grupos armados ilegales, los asesinatos de líderes sociales, las dificultades para implementar algunos compromisos del acuerdo, y no solo eso, también la permanencia de economías ilícitas en varias regiones. Hablemos ahora sobre lo que es la política de paz total. Actualmente, el gobierno nacional impulsa la política denominada paz total, cuyo objetivo es establecer diálogos con diferentes grupos armados y reducir la violencia mediante soluciones negociadas, fortaleciendo al mismo tiempo la presencia del Estado en dichos territorios. Pasemos con el punto número 3, que habla sobre el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Primero tenemos que hablar sobre qué es, y es que surge como resultado del Acuerdo de Paz de 2016, que se creó el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Su propósito principal, es garantizar los derechos de las víctimas mediante mecanismos judiciales y extrajudiciales. Comisión para el esclarecimiento de la verdad. La Comisión de la Verdad tuvo como misión reconstruir lo ocurrido durante el conflicto armado, escuchar a las víctimas, promover el reconocimiento de responsabilidades y contribuir a la reconciliación nacional. Jurisdicción Especial para la Paz. La Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como JEP, investiga y juzga los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado. Su objetivo no es únicamente imponer sanciones, sino que también garantice que los responsables reconozcan la verdad, reparen a las víctimas y se comprometan a no repetir dichos actos. Pasemos ahora a hablar sobre la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Esta es una entidad que desarrolla acciones humanitarias con el fin de localizar e identificar a las personas desaparecidas durante el conflicto, brindando así respuestas a miles de familias que aún desconocen cuál es el paradero de sus seres queridos. Punto número 4 y último. Reflexión personal. La Universidad del Atlántico como territorio de paz. Yo personalmente considero que la Universidad del Atlántico puede consolidarse como un verdadero territorio de paz, fortaleciendo espacios de diálogo, inclusión, participación democrática y sobre todo respeto por la diversidad. La universidad reúne estudiantes con diferentes culturas, regiones e ideas, por lo que representa un escenario ideal para aprender a resolver los conflictos. Esto obviamente mediante el respeto, el pensamiento crítico y la argumentación. Además no sería solo esto, sino que también sería importante impulsar proyectos sobre investigación que sean referentes a la memoria histórica, los programas de educación para la paz, el acompañamiento psicosocial, estrategias de medición de conflictos y actividades de extensión con comunidades que sean vulnerables. Como estudiante universitario, creo que la paz también se construye desde nuestras acciones cotidianas, respetando las diferencias, rechazando cualquier forma de discriminación, resolviendo los conflictos mediante el diálogo y no mediante agresiones físicas y participando activamente
en iniciativas que beneficien a toda la comunidad universitaria. En conclusión, el conflicto armado colombiano ha sido uno de los mayores desafíos de nuestra historia reciente. Los distintos procesos de paz han demostrado que alcanzar una paz estable pues requiere de voluntad política, participación ciudadana e implementación efectiva de los acuerdos. Asimismo, instituciones como la Universidad del Atlántico también tienen la responsabilidad de formar profesionales comprometidos con los derechos humanos. No solo esto, también la reconciliación y la construcción de una paz que sea verdaderamente duradera. Muchas gracias por su atención.